Tome su lugar, por favor, colóquese cómodo algunos minutos. Y estamos en nuestra noche de oración por sanidad y milagros. ¿Cuánto necesitamos una sanidad? ¿Cuánto necesitamos un milagro? Usted vino a esta casa para que tengamos un momento de oración y un momento de ministración. Y la unción del Espíritu Santo, que es quien sana, está presente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Solo dos. ¿Cuántos lo creen? Amén y amén. Quiero que vaya a la escritura rápidamente al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, verso 46 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 46 en adelante. Dice la escritura: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero en esta noche que con esta historia, que usted la ha leído y la conoce, podamos revisar varios detalles que nos alientan. Yo siento que en esta noche el Espíritu Santo quiere alentar a alguien, quiere levantar a alguien en su estado de ánimo y su condición interna, su espíritu, su alma. Quizás usted haya venido agobiado, cansado, estresado, un tanto frustrado, desalentado, desanimado, o cualquier otra circunstancia interna que esté viviendo por causa de las realidades que nos tocan en nuestro día a día, la batalla del diario vivir, las experiencias en el trabajo, en la casa, en la familia, y aún con aquellas pasiones internas, pensamientos, deseos, ilusiones, sueños, tantas cosas que están y que a veces ellas como que se vuelven una presión para nosotros y necesitamos aliento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé aliento. Y en esta noche la palabra está acá, y la palabra que resalta en esta escritura es: tu hijo vive. Diga conmigo: tu hijo vive. Y es una extraordinaria expresión porque se las está dando el Señor Jesús a un oficial principal de la guardia del rey,
Es un hombre importante con una dignidad en su calidad de profesión, ocupa un rango importante y es todo un personaje. Es un oficial del rey. Así que por algunas miradas uno pudiera pensar que la vida de este hombre es una vida como desarrollada y de repente en su área profesional es una persona que tiene una buena posición social, seguramente goza también de alguna economía importante y en lo que menciona el texto pareciese que el padecimiento de él no tiene que ver con otra área más que con su hijo en este instante. Pero el hijo está enfermo. El hijo está como en proceso de agonía. El hijo está con amenaza de muerte. Y todos los que hemos pasado por algún asunto con nuestros hijos, y sobre todo en el campo de la salud, nuestros hijos nos preocupan de más. ¿Cuántos dicen amén? A veces cuando uno tiene un malestar, uno lidia con ese malestar y batalla, quizás sufre. Cuando uno tiene otros miembros de la familia, pero cuando un hijo está sufriendo en su sentido de ambiente de salud, la preocupación se hace un tanto más intensa para nuestra vida. Y así es que el hombre está sufriendo. Y está sufriendo no por una amenaza directa a él, sino está sufriendo por una amenaza directa a su hijo, por una necesidad no de él en su particularidad, sino de su hijo, que es miembro de su casa, miembro de su familia, miembro de sus entrañas, sangre de su sangre, parte de su genética, y ha sido atacado por algún tipo de enfermedad, y esta enfermedad le está queriendo dañar la vida. Esta enfermedad está amenazándole a él. Esta enfermedad está alterando la normalidad de la vida. Y dentro de esta expresión de la palabra, tocando sobre todo la necesidad que tiene este oficial del hijo, más allá de la persona, más allá del miembro de la familia, más allá de la casa, en una representación figurada y atendiendo un poco más a la profundidad de lo que uno pueda reflexionar, el hijo también representa el futuro de este oficial. Ese futuro presente que está inmediato, pero ese futuro hacia adelante, hacia la continuidad de las generaciones. Así que el problema que tiene que ver con la salud y la necesidad que está atacando en un sentido primario y literal la vida de una persona, sin saberlo, sin quererlo, también está atacando algo representativo que tiene que ver con el futuro. Así es que el futuro de este oficial está siendo amenazado. El futuro de este oficial está en riesgo, está alterado. La enfermedad ha llegado y ha tocado el cuerpo, que tiene no solamente conexión con la persona, sino que tiene conexión con el futuro. La pregunta en esta enseñanza para ustedes: ¿qué tan seguro o qué tan amenazado se siente usted hacia adelante, hacia el futuro? ¿Qué tan seguro está de ese futuro? ¿Qué tan amenazado está de ese futuro que está allá? Porque vamos hacia allá todos los días, todo el tiempo vamos caminando hacia ese futuro. Y claro, el futuro está y de una u otra manera lo iremos a penetrar, pero digo yo en el sentido de lo que nos corresponde, la participación de nuestro futuro. Y nuestro futuro tiene que ver con ese tiempo que nos queda, por lo menos en la estación de la vida, pero tiene que ver con la continuidad
en el ambiente de nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, que son los que tomarán la bandera después de que nuestros ojos se cierren y nuestro corazón se apague. Y si uno pudiera pensar y mirar un poquito más hacia adelante, a unos siglos después, un siglo después de nuestra presencia inmediata, y de repente pensamos que Cristo venga, y ojalá pudiera venir en esta generación, pero cabe la posibilidad que no. ¿Y cómo está el futuro? Pensando desde el sentido de familia, porque esta familia está tocada, está amenazada. Esta familia está alterada por la salud de un hijo. Y claro, en la salud de un hijo, y de repente esa enfermedad quiere quitarle la vida y dirá, se murió un hijo, pero si se muere un hijo, se apaga una luz y se apaga un futuro que había a través de él, de este muchacho o de la muchacha o de los que pueda uno incluir en la representación figurada acá. Entonces el futuro de este padre está siendo amenazado por causa de una enfermedad. Está siendo alterado. Y quiero detenerme acá para pensar eso en ese futuro, porque todos vamos hacia allá. Y a veces enseñamos y decimos y nos confortamos, claro que sí, que no nos preocupemos por el mañana, que no nos preocupemos por el futuro, pero el futuro es parte de nuestra ansiedad y de nuestra curiosidad, pero también de nuestros sueños y de nuestros anhelos. Pero mucho de lo que hoy estamos viviendo, de lo que nos está sucediendo hoy, conecta ese futuro. Da como una luz de percibir hacia dónde uno va en el camino de nuestro futuro. Algunos sociólogos, algunos pensadores y algunos escritores dicen que el futuro no existe. Y en esas máximas de reflexiones de ellos, alguno dijo que el futuro se construye. Futuro no existe, futuro se construye. En esas reflexiones de ciencia, de sociología, aunque no tienen la razón, hay parte en ello que sí. Porque mucho de lo que estamos haciendo hoy, o mucho de lo que estamos dejando hacer hoy, o de hacer hoy, está haciendo parte hacia allá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? Te conecta con el futuro, da como una luz hacia dónde vas. Y entonces uno encuentra a las personas a veces entregadas a los vicios, entregadas a la decepción, entregadas a la perdición, entregadas a la vagancia, al sinsentido. Y cuando usted comienza a ver una persona en esa condición, entonces usted como que alcanza a tener como un vislumbre hacia dónde va esa persona, qué le puede esperar. El futuro de este hombre está en riesgo, está en amenaza. Y entonces, ¿qué hacer cuando uno está amenazado en el ambiente del futuro? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento de dificultad? ¿Qué hacer en ese momento de necesidad? ¿Qué hacer en ese momento de dolor, de angustia, de presión? Seguramente si es un hombre oficial y si es un hombre que tiene una economía, habrá buscado todos los medios para poder tranquilizar o calmar la salud de su hijo. Seguramente sí.
Y seguramente como otros dentro de lo que habla el relato bíblico, habría hecho tantas cosas, pero que la enfermedad no se quiere ir. Y quizás entre más días se puede estar agravando, y la lectura final del padre, de este oficial y de la familia y de todos los que están involucrados en esta familia, están diciendo el muchacho corre riesgo de la muerte. Y al morir este muchacho se apaga una luz y se cierra una ventana que podía tener un desarrollo en un futuro en conexión. Dice la escritura: vino pues Jesús otra vez a Caná. Esta palabra es importante. Otra vez, diga conmigo otra vez. Vamos, dígalo fuerte, otra vez. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Jesús había hecho el milagro. Todos los que estuvieron ahí fueron partícipes y beneficiados por el milagro. Todos vieron la gloria del Señor en un instante, en un momento, pero en su agenda ministerial Jesús se fue del lugar y se fue a hacer tareas y trabajo ministerial a otros lugares de la región, pero había abandonado Caná de Galilea y ya no estaba ahí. Pero en la agenda, el viaje le volvió a traer, diga conmigo, le volvió a traer. Otra vez Jesús vuelve a Caná de Galilea. Y él volvió, y la gente que está y disfrutó del milagro saben lo que él hizo y saben lo que él puede hacer. Y entonces la voz se corrió en toda Caná, en parte de Galilea, en todos los alrededores: el maestro está de vuelta, el Cordero está de vuelta, está de visita, su presencia está en Caná de Galilea de nuevo. Y si Él está donde Él está, las cosas cambian. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Donde su presencia está, las cosas son a otra medida. Donde Él está presente, entonces hay libertad. Donde Él está presente, hay milagros de sanidad, milagros de transformación, milagros de todo tipo. Así es que el secreto acá es la presencia activa del Cordero. Él vuelve otra vez a Caná de Galilea, y entonces la voz se corre y llega a los oídos del oficial que está amenazado, que está en riesgo, que está sufriendo, y se le abre una puerta, una alternativa. El Cristo de la gloria ha vuelto a Caná de Galilea. Yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos sido beneficiados en algún momento por un milagro del Señor. Y usted ha sido testigo de ese milagro, pero hoy de repente, hace algún cuánto tiempo, usted no ha experimentado una vez más la manifestación del poder de Dios. Y de repente haya sentido que como que ese Cristo o como que esa presencia ha estado ausente. ¿Qué será? ¿De dónde está la manifestación de Dios que no ha sido operativa en mi vida? Pero la palabra profética para alguien en esta hora: esa manifestación, esos milagros, esa presencia está de vuelta una vez más. Una vez más haya su presencia. Vuelve una vez más. En el texto es la persona de Jesús en su vida natural, pero estoy hablando en un sentido como de tiempos, de movimientos de Dios. Él volvió una vez más a Caná de Galilea.
volvió a pisar la tierra, volvió a tocar el sector, volvió a caminar por el sector. Y esa es una tremenda información. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta para usted y para mí: ¿en dónde está el Señor? ¿En dónde está su presencia? ¿En dónde? ¿En dónde está su presencia? Y la Biblia dice que Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre para luego volver por nosotros. Y en un sentido de posición o de estación, uno podría pensar que el Señor se fue de la tierra y se sentó allí, en el lugar alto, a la diestra del Padre, y está sentado esperando para volver. Y estamos hablando de que esperamos la segunda venida. Y uno pudiera pensar que el Cordero está ausente, pero luego la Biblia dirá que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Ahí está su presencia. Donde habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Eso quiere decir que en un culto como estos o en una reunión como estas, el Cordero está presente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Él está presente en un sentido espiritual de su divinidad. El hecho de reunirnos para adorarlo y para congregarnos y exaltarlo hace que su presencia, no esa presencia de omnipresencia que ocupa y está en todo lugar, sino esa presencia inmediata. Esa presencia inmediata que es muy parecida a esa presencia personal que Él tenía en Caná de Galilea. La gente lo veía, la gente lo podía palpar, lo podía oír, lo podía tocar, lo podía ver desde la distancia. Pero es que cuando está la presencia inmediata del Cordero, aunque uno no lo puede ver con sus ojos y no lo puede palpar con sus manos, sí lo puede sentir. ¿Cuántos dicen amén? Uno puede percibir cuando el Cordero está presente en medio de una reunión, cuando la gracia y el poder de Él está presente en medio de una congregación. ¿Y cuál es el requisito? Solo donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, hablando de Él, adorando a Él, alabando a Él, su presencia inmediata se hace evidente. ¿Cuántos aplaudan una vez más al Señor? Y entonces su presencia está en este lugar. Su presencia está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está su presencia. Y donde está su presencia, el ambiente tiene que cambiar. Donde está su presencia, la atmósfera cambia. Donde está su presencia, entonces hay libertad. Donde está su presencia, entonces hay sanidad. Donde está su presencia, hay la posibilidad de un milagro. ¿Cuántos lo creen? Solo 2, ¿cuántos lo creen? Su presencia. Entonces el secreto es su presencia. Su presencia. Y entonces el hombre que está necesitado y está a kilómetros de distancia, porque parece ser que el sector es un tanto distante, porque de una expresión a otra el texto registra que ha pasado un día. Después de que el Señor le liberó la palabra, y cuando él llegó al otro día por las mismas horas casi, así que el hombre está distante. Pero ¿qué hacer cuando uno está lejos del Cordero? Hablando en este sentido geográfico, el oficial recibe la noticia y entonces con base a esta necesidad se abre la posibilidad que el Cordero está presente en Caná de Galilea, y después de algunos trámites con su rey, quizás con todo el mando al cual él tenía, quizás con su familia, habrá hecho todos los trámites para dejar en pausa lo que tiene allí.
y en disponerse a caminar o a ir en el medio de transporte que fuera, porque él tiene que llegar a donde está la presencia del Cordero. Él tiene que buscar la presencia del Señor. Él tiene que llegar hasta Caná de Galilea, porque en Caná de Galilea se dice que está presente aquel que puede solucionar el problema que tiene en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es: ¿qué distancia has recorrido hoy? Porque hoy está presente donde hay 2 o 3 en su nombre congregados, ahí está Él. Y entonces se abren los templos, las congregaciones, los grupos familiares, donde se reúnen las personas para invocar su presencia inmediata, y ella está ahí. ¿Desde qué distancia has llegado con la idea de tener un momento de comunión y encuentro con el Cordero? Y yo quiero felicitar a los que vienen del norte, del sur, del este, del oeste. Quizás usted en taxi, en su medio de transporte, en servicio público, quizás a pie. Usted hizo el esfuerzo para llegar a la casa, porque sabe que cuando nos congregamos 2 o 3 en este auditorio, la presencia inmediata del Cordero se hace evidente. Se hace evidente. Pero ¿cuántos se detienen allá y no vienen a buscar al Señor? Y no vienen a buscar de Él. Y su necesidad es grave, su dificultad es alta, su necesidad es extrema. Pero se detienen porque el mundo percibió a Jesús en esta generación como un aspecto de religiosidad. Y entonces la religión se convierte como en un obstáculo para la persona de venir a Cristo. Y dicen: yo no voy porque no creo tanto en esa religión. Y el tema de Dios no tiene que ver con religión. El tema de Dios tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Y por qué no has venido? ¿Por qué te has quedado allá? Quizás no ha llegado la información a tus oídos de que el Cristo de la gloria puede solucionar ese tremendo embrollo que tienes en tu casa, esa amenaza que hay, ese riesgo que hay de tu futuro, de tu salud, de la estabilidad de tu familia y de tu economía. Pero sepa, mi hermano y mi hermana, que si ha llegado la voz de que Cristo puede ayudarte y usted no viene, la responsabilidad no es del cielo, ni de Cristo, ni de aquellos que Dios envió al mensaje, a dar el mensaje, sino de ti, que por alguna razón no quieres venir. Y si no vienes, no tendrás la posibilidad de recibir lo que te hace falta. El oficial no se quedó en la casa. El oficial no se atrincheró en cuestionamientos. El oficial no se puso a buscar excusas. La necesidad es urgente y la posibilidad de la puerta está ahí. Y como buen administrador y solucionador de los conflictos, entonces él va a decidir bien. Y acertó este oficial diciendo: yo voy a ir hasta Caná de Galilea, donde está el Cordero, donde está el Señor. Se movilizó y llegó hasta allí. Y ahora está delante del Señor. Ahora está en la presencia del Cordero. Ahora está en el lugar donde está la presencia de Jesús. Y cuando llega allí, entonces dice el oficial que comenzó a rogarle a Jesús y comenzó a pedirle a Jesús. Dice que vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Lo que este oficial está haciendo es
extendiendo una invitación al Señor. Señor, ven a mi casa, porque hay una necesidad urgente, hay una necesidad grande. Parece que se lo quiere llevar. Yo no sé si está usando su autoridad militar para decir: ven, acompáñeme, o es una orden que vengas. Pero el punto acá de resaltar es que Él vino y ahora está haciendo la invitación al Señor. Dice: vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Diga conmigo: a punto de morir. O sea que hay una descripción más de la situación que está viviendo. Su hijo, su futuro, está a punto de morir. Está a punto de claudicar. Está a punto de ser clausurado. Parece que se quiere cerrar el ciclo. Y entonces la urgencia es llevar la presencia de Jesús hasta la casa. Y aquí encontramos que el Señor, parece que la expresión no es tanto cordial. Dice: y el Señor, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial no se detuvo en esa como exhortación o reclamo del Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y entonces aquí la urgencia es alta, la súplica es intensa. Señor, mi hijo se va a morir. Mi negocio se va a quebrar, mi hogar se va a destruir, mi economía se va a perder, mi salud está deteriorada. Y entonces el ciclo dentro de la imagen mental de él es como que se le está yendo de las manos. Es que como que ya no tiene solución, es que como que ya no puede repararse. Y entonces él está llegando a Cristo, que es la última alternativa que tiene, y sin saberlo es la más efectiva y segura. Pero parece que Cristo está demostrando para él un tanto de resistencia, y en vez de encontrar quizás una palabra de consuelo, hay como una palabra de exhortación para él. Pero él no se detuvo a sentirse herido, lastimado o desechado o un tanto ignorado, sino que él sabe que hay una necesidad urgente y está seguro que Cristo lo puede ayudar. Y intensificó su ruego y le dijo: Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera, antes que se acabe todo esto, antes que esto se deteriore totalmente, antes que esto se apague, antes que esto no se pueda restaurar. ¿Y cuántas personas están así hoy? ¿Y cuántas personas están al límite hoy? ¿Cuántas personas están sufriendo hoy con intensidad por alguna realidad que ya se está yendo de las manos? Mi hogar, mi relación conyugal, mi vida de pareja, mi hogar fue alterado, mi relación fue alterada, y la única salida que queda es el divorcio, la separación. Pero no es mi anhelo, no es mi deseo, no es el patrón de Dios, pero está yéndose, se va de mis manos. Se va de mis manos ese hijo, esa hija que has criado, que has levantado con ideas de superación, como el futuro de la casta, pero de repente ha tomado una mala decisión, está embaucada o embaucado, y como que no le puedes controlar, no le puedes detener, y de repente ves en tu vida que se está yendo de tus manos y ya no está en tu competencia el resolverlo. Esa economía, esas finanzas, ese trabajo, esa empresa que ha sido el sustento de la vida, pero en algún momento dado la crisis o los malos negocios, las malas decisiones, las malas inversiones, hoy la amenaza es: esta empresa va a quebrar, tienes que declararte en bancarrota, y de repente estás pensando en cerrar tu tienda, en bajar la cortina, en entregar a la llave para volver a hacer otra cosa, y sientes que se está yendo esto.
Sientes que se está yendo eso. De repente alguien que ha venido en medio de dificultades de relación con Dios, y de repente en su debilidad, en su fragilidad o en su descuido espiritual, como que ya se está apagando el espíritu en él, como que no hay aliento para quedarse con Cristo, para mantenerse en la iglesia. Ha sido seducido, ha sido seducida, y el diablo lo ha venido sacando poco a poco, y de repente sientes que ya tienes un pie en el mundo, como con ideas de descarriarte, y como que ya se va de las manos. Como que ya no hay solución, como que ya no hay respuesta. Se cierra el ciclo, se apaga la vela, se apaga la luz, y se cerró el telón. No va más. Eso es lo que está sintiendo este. Tú eres mi alternativa, tú eres mi recurso, tú eres mi ayuda. Tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi socorro. Y entonces el oficial, con su categoría, con su autoridad, con su alcurnia, con su nivel, entonces está rogando: Señor, te ruego, te suplico que vengas conmigo, que vengas conmigo antes que mi hijo muera. Y entonces esta palabra es para personas que están así, al límite, en cualquiera de las áreas, al límite. Antes que mi hijo muera. Y en medio de esa conversación, y en medio de esa tira y ala, y en medio de esa discusión o de ese ruego, Jesús dijo, ve. Es la palabra, ve. Ahí hay una coma en la Reina Valera, ve. Y ve es una expresión, es como un verbo de acción, de ir, de seguir, de moverse, de continuar. Ve. No es del verbo ver, es del verbo ir. Si estoy bien en la expresión, si no me corrí, si está bien, ¿cierto? El diccionario me ayuda ahí. Es del verbo ir. Ve, es la expresión. Continúa, sigue el viaje, vuelve, ve. Y la palabra poderosa fue esa: ve, tu hijo vive. Diga conmigo: tu hijo vive. Vamos, dígalo fuerte: tu hijo vive. Una vez más: tu hijo vive. Esas fueron las palabras del Señor. Ve, tu hijo vive. Y entonces lo importante de esta escritura no es solamente venir a Jesús, no es solamente buscar su presencia, no es solamente hacer el esfuerzo para llegar donde Él está, no es solamente rogar por su misericordia, no es solamente interceder por su favor. Lo importante aquí es comprender el poder que tiene su palabra. Tener la capacidad de entender que Él tiene poder en su palabra y creer en lo que Él ha dicho. Pareciese como una despedida, pareciese como ignorar el problema, pareciese como una descortesía de Jesús para con el centurión que está necesitado. Y aquí saldrían los cristianos religiosos criticando al Señor. Mírelo, le ruegan que vaya a ayudar al enfermo y no quiere.
Si fuera hijo de Dios, él hubiese ido corriendo para atender a la necesidad, sino entonces no es. Y entonces a veces nosotros encuadramos al Señor que debe ser así para que pueda mostrar las características que es veraz. Pero hay varias alternativas y formas en las cuales Él va a ser. En este momento a Él no le da la voluntad de ir físicamente a Capernaum, donde estaba el muchacho enfermo. No le da la voluntad. Quizás porque no quiere, quizás porque la agenda está de otra manera. Pero entonces Él no fue físicamente, pero envió su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él envió su palabra. Y su palabra tiene poder y tiene autoridad. Hoy no vemos al Cordero físicamente. Hoy no vemos al Cristo de la gloria sentado con nosotros, con nuestros ojos y manos para poderlo ver o tocar. Pero Él envió su palabra. Y su palabra está y está escrita por siglos y milenios ya en estas generaciones. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto crees y entiendes del poder de la palabra del Señor? Este centurión, este oficial, este hombre importante, no se detuvo a pelear con el Señor, no se detuvo a pelear con los discípulos, no se detuvo a persuadir más a Cristo. Él ya había hecho lo que tenía y le arrancó una palabra al Cordero. Y al arrancarle la palabra, entonces él sabe que la palabra que ha recibido es suficiente. La palabra de Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una jota, ni una coma, ni una tilde se dejará sin cumplimiento, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no. Su palabra tiene poder. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, diga conmigo, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y entonces aquí lo importante es no solo conocer, entender y comprender el poder de la palabra, sino que acá es creer en lo que Él ha dicho. Creer en la palabra. Tomó la palabra y se fue. Tomó la palabra y se fue. Obediencia. Obediencia en la fe. No llevaba al Cordero de su mano. Quizás traería sus camellos o sus asnos para llevar al Cordero, sus medios de transporte, para llevarlo hasta donde está su hijo. Pero el Cordero no fue físicamente, pero envió su palabra. Y él oye la palabra y la recibe. Y dice: y el hombre creyó la palabra y se fue. ¿Se fue a dónde? A donde estaba la realidad. ¿Se fue a dónde? A donde estaba la crisis. ¿Se fue a dónde? A donde estaba su lugar. Lleva la palabra en su corazón. Yo no sé cuántos de los que me están oyendo o me están viendo están en esta casa o en algún lugar que hayan recibido una palabra del Cordero. ¿Qué palabra has recibido del Señor? ¿Qué palabra tienes en tu corazón? Porque si tienes la palabra expresada por la boca del Cordero, ya tienes lo que necesitas. La palabra, ella crea los milagros. La palabra, ella fabrica los milagros. La palabra, ella sustenta los milagros. La palabra es suficiente. Y entonces este oficial lleva la palabra en su corazón, lleva la palabra en su mente y va caminando horas. Y la escritura dice que es un día casi de viaje, porque al otro día cuando llegó y salieron los que estaban allá en la casa sufriendo con él, salieron a darle buenas nuevas y le dijeron: tu hijo mejora, tu hijo está mejorando. Y entonces el oficial dijo: ¿cuándo y a qué horas comenzó el mejoramiento de él? Y entonces ellos dijeron: ayer.
como a las 7 de la noche. Ayer como a esta hora comenzó a mejorar, y entonces el hombre se dio cuenta, dice la Escritura, que era la misma hora en la cual el Cordero había expresado la palabra: tu hijo vive. Tu hijo vive. Fue la palabra, la creyó, caminó con ella y va pensando y rumiando en ella. Así es que la palabra la recibe él y la lleva en su corazón. Pero él tiene un día de distancia. Recuerde que no tenían medios de comunicación, así como hoy, para conectarnos instantáneamente. Todas las informaciones eran por carta, y los transportes que venían tomaban días, semanas, meses y algunos más para poder conocer la información. La palabra salió y la recibió en el corazón, y el corazón de aquel que creyó abraza la palabra, y seguramente si creyó en la palabra, esa palabra tuvo la capacidad de cambiar el estado de ánimo que él tenía allá en su mente, en su espíritu y en su alma. Pero así como la palabra salió y tocó el corazón y la mente de él, la palabra salió y a decenas de kilómetros llegó y activó el milagro sobre aquel que lo necesita. Y recibe ese milagro. Ahora, la pregunta para usted en esta hora de la noche es: ¿qué es lo que se está yendo de sus manos? ¿Qué es lo que ella siente que se va a claudicar? ¿Qué es lo que ya estás viendo como perdido? ¿Cómo es aquello que piensas o sientes que ya se va a ir? Pues en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, yo estoy en este auditorio y en este culto y en esta reunión para decirle de parte del Señor: tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu negocio no se va a cerrar. Tu casa no se va a embargar. Tu relación no se va a destruir. Tu hijo no se va a perder. La crisis no te va a agobiar. La deuda no te va a dañar. Cualquiera sea aquella área donde sientes que ya se está yendo, en esta noche enviamos la palabra en el nombre de Jesús. No de muerte, sino de vida. No de perdición, sino de restauración. No de crisis, sino de bendición. Tu hijo, tu hija vive. Tu negocio se va a enderezar. Tu situación va a mejorar. Tu salud se va a restaurar. La muerte va a tener que retroceder, porque la palabra viene para influir vida en el nombre de Jesús. Vamos, aplauda al Señor, colóquese de pie en esta casa y en esta noche, y vamos a declarar esta palabra en oración. Tu hijo vive, tu hija vive, tu hogar vive, tu relación conyugal vive, tus finanzas viven, tu ministerio vive, tu tarea, tu trabajo sigue. Tu prosperidad no está en riesgo, tu futuro no está en riesgo, porque el Cordero está desatando esa palabra hoy a través de esta enseñanza para tu vida. Hay esperanza para tu porvenir. Dije que hay esperanza para tu porvenir, hay esperanza para tu casa, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para aquellos a los cuales ya les dieron un diagnóstico de muerte, ya les dieron un diagnóstico de que hay meses, hay semanas, hay quizás años de que ya la muerte está anunciando. El mensaje para alguien en esta noche es: todavía hay vida. Hay vida en el nombre del Señor.